Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Jesús Potlara, con matrícula CTM 092951 de la licenciatura Administración de Empresas, presentando el proyecto integrador de la materia Investigación de Mercados, con fecha de entrega 27 de julio del 2024. Estaré presentando en un momento las preguntas solicitadas en el proyecto, contestados a base de investigaciones y de nuestro conocimiento aprendidos en los temas. Como número 1 tenemos, una vez terminando un estudio de mercado, ¿qué se debe de hacer con los resultados? El informe final, más que nada, que es el último paso en el proceso de investigación, es un documento escrito que tiene el propósito de dar a conocer algo, presentando hechos y datos obtenidos, elaborados sus análisis e interpretación, indicando los procedimientos utilizados y llegando a ciertas conclusiones y recomendaciones. Creo que esto es lo más importante que se debe hacer con los resultados. ¿Qué métodos de recopilación de datos conoces? Pues la verdad yo no conozco muchos, pero por ejemplo, pero existen varias maneras. Eh, Hay muchas maneras de recolectar información en una investigación. El método elegido por el investigador depende de la pregunta de investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de datos que conozco son las encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones, revisión de registros existentes y muestras biológicas. Ok, aquí tengo una esquemita donde están todas las que acabo de mencionar. Siguiente, menciona la diferencia entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Por ejemplo, ahorita tenemos la que es la cualitativa. ¿Qué es la investigación? Es un método exploratorio de investigación. Esta sirve para investigar causas subyacentes, emociones y valores de que se desarrolle una hipótesis. La meta de los estudios cualitativos es descubrir y explicar por qué ocurre un fenómeno o comportamiento. En cambio, la cuantitativa es la investigación de un método de investigación sistemático. Se trata de datos conducidos en el enfoque diseñado para responder a una pregunta de especificación, perdón, a una pregunta de investigación específica, ¿ok? ¿Están claras? Ahora, menciona qué es la prueba de Mann-Whitney, la prueba de rangos de Wills-Coshon, el coeficiente de concordancia de Kendall, las pruebas K-O Kruskal-Wallis y el test de Friedman. Tenemos la prueba de Mann-Whitney, que es una prueba no paramétrica utilizada para comparar las medianas de dos grupos independientes. Se utiliza cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza requeridos por las pruebas paramétricas. La prueba U de Mann-Whitney evalúa si hay diferencias significativas entre las distribuciones de los dos grupos. Como siguiente tenemos lo que es la prueba de rangos de Wills-Coshon, que es una prueba no paramétrica utilizada para comparar las medianas de dos grupos relacionados o pareados. Se utiliza cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza requeridos por las pruebas paramétricas. La prueba de rangos de Wills-Coshon evalúa si hay diferencias significativas entre las distribuciones de los dos grupos. Como siguiente tenemos lo que es coeficiente de concordancia Kendall, que esta es una medida de asociación no paramétrica utilizada para evaluar la concordancia o acuerdo entre dos o más variables ordinales. El coeficiente de concordancia Kendall varía entre -1 y 1, donde los valores cercanos a 1 indican una alta concordancia, valores cercanos a -1 indican una alta discordancia y valores cercanos a 0 indica falta de concordancia. Como siguiente tenemos la prueba Kruskal-Wallis,
que son pruebas no paramétricas utilizadas para comparar las medianas de 3 o más grupos independientes. Estas pruebas se utilizan cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza requeridos por las pruebas paramétricas. Las pruebas K evalúan si hay diferencias significativas entre las distribuciones de los grupos. Y como último tenemos el test de Friedman, que esta es una prueba no paramétrica también utilizada para comparar las medianas de 3 o más grupos relacionados o pareados. Se utiliza cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza requeridos por las pruebas paramétricas. El test Friedman evalúa si hay diferencias significantes entre las distribuciones de los grupos. Prácticamente hay como dos o tres que son casi parecidas, se parecen muchísimo, hacen algunas cosas casi iguales, pero siempre hay una pequeña partecita que hace el cambio en cada cosa, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención prestada y espero que pasen un excelente día.